Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 6 de abril del año 2022 y rápidamente les quiero compartir algunas situaciones que afectan el panorama económico de corto plazo, por ende, como ustedes saben, la composición de los portafolios de inversión y cómo pudiésemos prepararnos para lo que sería el futuro inmediato. En el caso de las acciones, estadísticamente hemos observado que la caída máxima en el Standard & Poor's 500, que como ustedes saben es el índice más representativo del mercado, así se los digo, viene luego de que pasan 12 meses de que el mercado nota una inversión de las curvas. Para los que nos están escuchando por primera vez, esa inversión de las curvas significaría que las tasas de interés de corto plazo anualizadas son más altas que las tasas de interés de largo plazo anualizadas en cuanto, por ejemplo, los bonos a 5 años versus los bonos a 30 años, en este caso particular del Tesoro americano. El otro componente importante que compromete la inflación, es decir, que la podría poner más alta, es el hecho de que creo que ustedes ya saben que en China, aunque las autoridades lo estén negando, el puerto de Shanghái está teniendo más cuellos de botellas logísticos porque hay un toque de queda masivo. Y entonces, como ustedes comprenden, y eso es lo interesante de este podcast, y eso es lo interesante que hacemos de la tribuna, a mayor masa monetaria persiguiendo menor cantidad de bienes y servicios, eso genera el proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque los precios suben tendiendo a equipararse y estos cuellos de botella logísticos lo que ponen es más presión en los inventarios porque no llega la mercancía. Creo que ahí estamos claros. Y en el caso de la energía hay que esperar algo que puede pasar muy complicado, que es el hecho de que le resultaría a Europa muchísimo más difícil desprenderse de la energía rusa, pero por allí van los tiros. Entonces yo creo que esto es lo interesante que podemos analizar. También hay un componente técnico y aquí tengo que ser muy claro porque acuérdense que se nos unen todos los días una cantidad de personas que necesitan aprender de esto, que quieren, jóvenes, adultos contemporáneos como llamo yo, gente que ya está en lo que se diría la tercera edad y probablemente el cúmulo de gente más productiva que está en ciertos patrones, porque yo no creo en las edades cronológicas, creo es en la fuerza de cada uno de nosotros como seres humanos, pero en el caso técnico, particularmente el mismo, se basa básicamente en los gráficos, en los precios de los cierres de las acciones y más aún en lo que sería la cantidad del volumen. Vuelvo a repetirlo, el volumen no es el volumen que se le sube a las radios jocosamente, sino la cantidad de acciones negociadas en un momento determinado. Eso es lo que nosotros denominamos volumen. Todo esto forma parte de los indicadores técnicos y el índice, vuelvo a repetirlo, más representativo del mercado, el Standard & Poor's 500, está gráficamente por encima de un valor muy importante, que es el valor del precio de cierre de los últimos 200 días, que se llama el promedio móvil de 200 días, que hoy está más o menos en 4.489 y que cambia. El mercado pudiese estar por encima de ese nivel y es sumamente importante porque estamos de frente a lo que sería el inicio de la temporada de reporte de ganancias o pérdidas del primer trimestre del 2022, lo que pudiese inferir que de acuerdo a que hayan resultados positivos en las compañías que reportan, que eso viene tan pronto como la semana entrante, entonces el mercado estaría dispuesto a tener buena subida. Otra cosa sumamente estadística. Quiero que les presten atención porque es como se maneja el dinero institucional y es como probablemente ustedes han venido aprendiendo del podcast, es cómo Ilafin, Víctor y quienes nos acompañan, además de los analistas que me nutren de información, están tratando de enseñarme el proceso tan complicado que es el manejo del dinero. ¿Y qué es lo que están viendo? La gente que fue a la universidad, la gente que está enfrente del manejo del portafolio, que tiene la tecnología para poder hacerlo y que tiene el equipo. Bueno, fíjense ustedes, la unidad de Prime Brokerage de JP Morgan. Prime Brokerage, el brokerage son las casas de bolsa, pero el Prime es lo mejor. Es quienes se encargan de lo que serían las mejores compañías o los mejores clientes o los clientes más grandes o los clientes que hacen más negociaciones, que por lo general está en ese grupo incluido lo que se llaman los fondos de cobertura o los hedge funds, que es un nombre que ustedes han escuchado bastante allá afuera porque quizás son los llamados malos actores.
Fíjense ustedes que para un poquito de propaganda de Víctor Hugo Rodríguez, yo trabajé durante muchísimo tiempo en el área específica de Prime Brokerage de compañías sumamente importantes en Wall Street, y probablemente por eso he desarrollado un entendimiento de cómo es este proceso matemático, estadístico y de intercambio y flujo de información. Fíjense ustedes, esa unidad de Prime Brokerage de JP Morgan reflejó un informe donde dice cómo nos revelan el sentimiento de los clientes institucionales en marzo. Y ellos rebajaron de sus portafolios las posiciones riesgosas, por supuesto entre comillas, porque no hay nada libre de riesgo y ustedes lo entienden. Pero al haber ellos bajado sus posiciones riesgosas, la presión de venta parece haber culminado, lo que tiene a analistas, en este caso nuevamente como Tom Lee de Fundstrat, que ustedes lo pueden ver en el canal de noticias CNBC, que en inglés es CNBC, y que está bastante bullish o bastante positivo, dice que el piso del 2022, producto de todas estas estadísticas y lo que les contaba obviamente del proceso fundamental de que estamos por encima del promedio móvil de 200 días, dice que el piso ya fue obtenido entre enero y febrero del 2022 y que lo que viene es algo muy importante e interesante, que inclusive se mide por otra cosa estadística que se llaman los scores o los puntos Z. ¿Y qué es eso? No les estoy pidiendo que ustedes lo entiendan, pero aquí hay muchísima estadística. Es los Z-scores y obviamente en el mes de marzo hay algunas desviaciones estándar que llegaron a la tercera desviación estándar. Y ustedes me dicen, pero todo esto se tiene que analizar. Por supuesto. Todo esto es lo que se analiza en la parte cuantitativa para saber por dónde vamos. Eso pasó, volvemos a la estadística, en el cuarto trimestre del 2018 y en el primer trimestre del 2022. Y luego vinieron subidas. Eso está pasando hoy. Entonces, obviamente, eso implica, como les estaba diciendo, que las compañías más importantes de manejo de dinero, hedge funds, fondos mutuales, tenderían a seguir comprando acciones máxime cuando el índice de volatilidad, que es el V de Víctor, I de India, X de Xiomara, VIX, se encuentra en unos niveles cercanos a los low 20s, cercano al nivel de los 20. Y eso también tiene una cantidad de implicaciones. Es decir, que por toda esta cantidad de probabilidades que yo les he lanzado allí, entonces nosotros observamos que hay algunos analistas importantes diciendo este mercado va a reventar hacia el alza. ¿Qué debemos hacer en el alza? Supuestamente debemos comprar lo que se llama BIF, Bitcoin, equities del Bitcoin, que serían acciones que comprenden el Bitcoin, E de energía y FAN. ¿Y qué FAN? Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Ahora bien, ¿qué pudiese descarrilar todo esto? Porque recuérdense que no hay una bola de cristal. Bueno, fíjense ustedes, hoy a las 2 de la tarde, recuérdense, hoy es miércoles 6 de abril, resulta que a las 2 de la tarde sale lo que se llaman las minutas de la última reunión del Banco Central, que es el Comité de Mercado Abierto, el Federal Open Market Committee, el FOMC. Brainerd, que es una de las mujeres que se sienta en el comité, ya ha dicho, aquí nosotros vamos a acabar con la compra de muchos bonos que hemos venido haciendo para soportar el mercado. El Banco Central ha venido siendo el comprador de bonos de última instancia y eso se acaba. Y eso sumado a subidas de tasa de interés es lo que obviamente va a quitarle liquidez al mercado para tratar de paralizar la inflación que les comentaba en un momento anteriormente en el podcast. Ahora bien, ¿qué otra cosa puede pasar? La guerra. Fíjense ustedes que cuando yo estaba leyendo esta mañana una cantidad de cosas, me asusté mucho que hay algunos generales en el Pentágono diciendo que es la primera vez que ellos observan que la guerra pudiese tener muchas más ramificaciones internacionales, de conflictos internacionales. Eso hay que prestarle mucha atención. Además de que según un titular del Washington Post, que ustedes saben que es un periódico bastante reconocido, dice que el Pentágono americano está reevaluando cuáles serían las tropas que ellos van a poner en la parte este de Europa y en la región báltica. Eso es muy importante. Además, que el grupo de los 7 estaría por anunciar nuevas sanciones, importante aquí, en contra de Rusia, inclusive cortando probablemente, que son los rumores que me llegan de ayer, la dependencia del gas natural, y es sumamente complicado porque tiene que ver inclusive con el comportamiento estacional de lo que sería el clima. Ustedes entienden que esto es justamente global macro, es análisis. Y ahora, ¿cómo colocamos el dinero? Bueno, ya les di el escenario positivo, ahora que lo pudiese descarrilar.
Ahora bien, fíjense en estas estadísticas que me llegan, que son sumamente importantes. Uno, que el 9 de mayo es el día importante de lo que serían las Fuerzas Armadas rusas y que Putin quisiese para ese desfile militar decir ganamos la guerra en Ucrania, lo que pudiese pasar inclusive por una negociación, porque realmente miren esta cifra. Resulta que nosotros escuchamos en algún momento que habían 150.000 soldados que Rusia había mandado a Ucrania. Pero resulta que cuando nosotros escudriñamos esto, y esto no lo sabía yo, esto me enteré yo hoy, los soldados que están en el frente son solamente una cuarta parte de lo que sería, o una quinta parte de lo que serían esos 150.000 soldados. ¿Por qué? Porque por cada soldado que hay en el frente, hay 4 soldados que están en la retaguardia para lo que serían las municiones, el combustible, la logística y todo el proceso de distribución de los mismos. Además, a ustedes les parecerá cómico, pero no es así, la comida, la enfermería, todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense bien, rápido, si nosotros tenemos 150.000 soldados, eso quiere decir que un quinto, 30.000 estaban enfrente. Pero aquí viene lo preocupante, que es increíble. 18.500 muertes de soldados rusos. ¿Eso qué quiere decir? Un poquito más del 50% de los soldados que están en la primera línea de combate han muerto. Ustedes entienden que ese es un animal sumamente peligroso. ¿Quién? Vladimir Putin. Porque por todos lados está tratando de ser contrarrestado y está acabado con armas nucleares. Entonces se convierte en algo bastante peligroso. Pasando rápidamente a los mercados para decirles cómo estamos ahora mismo. En el caso de Europa, en Alemania estamos cayendo prácticamente el 2%, en Londres 0.56%, sigue la caída en Francia, que por cierto ayer me equivoqué y les hablaba de Le Pen. Le Pen es una mujer y Le Pen es una ultraderechista, que nadie votaba por ella en Europa y como me comentó un amigo mío, Víctor, qué burralidad estás diciendo. Le Pen es una mujer, tienes que educarte más. Y también soy sincero con todos ustedes, no me da tiempo de leer tantas cosas y a veces es demasiada información que trato de llevarles a todos ustedes para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor que yo. En el caso de los bonos a 10 años estamos alrededor del 2.62% de rendimiento, algo que es sumamente interesante porque ahí se cumplen ciertos niveles importantes. En el caso del petróleo, a raíz de esos rumores de sanciones, el petróleo sigue estando en relativa calma, pero hacia el alza, alrededor del 1% arriba, pero el gas natural, por los rumores que vienen, ya lleva 5% arriba solo el día de hoy. Asia, pues indudablemente cayó alrededor del 1 y tanto por ciento el Nikkei de Japón y en Hong Kong alrededor de casi el 2%. También cae Australia, también cae Corea del Sur, que es Asia. Y en el caso del pre-market, porque esto lo estoy haciendo antes del que el mercado abra, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, que son los 3 índices más importantes, están menos 0.71%, menos 0.96% y menos 1.57% a la baja. Bien importante y bien interesante todo este proceso que definitivamente nos deja pensando cómo despejamos la ecuación. Porque si Víctor dice que los mercados están subiendo, pero los mercados aquí están anunciando una caída, ¿qué debo hacer? Bueno, específicamente nadie tiene la bola de cristal y es por eso que las inversiones siempre les ganan a las especulaciones y es por eso que necesitas profesionales que te guíen en cómo manejar el portafolio de inversión. Así que muchísimas gracias, nos estamos comunicando, les pido compartir bastante fuerte en información este podcast, pero creo que todos los han disfrutado. Muchas gracias. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.